Muy buenas tardes a todos. Antes de nada, quiero agradeceros que hayáis llegado con puntualidad casi británica después de la que tenemos liada en Madrid, que parece casi una gincana. Veo entre el público muchas caras conocidas y esto siempre es un motivo de alegría y de satisfacción. Antes de nada, quisiera agradecer a mis compañeros de prensa, que hay alguien de prensa por aquí, porque a partir de ahora tenemos como prensa una responsabilidad importantísima, y esa empieza hoy, y no es solamente cubrir un acto como es la presentación de un libro. Por otro lado, quiero agradecer a nuestro anfitrión, que es el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que nos haya cedido sus instalaciones para la presentación de este libro. El síndrome de alienación parental. Un síndrome muchas veces negado, como tantas horas de sueño le ha quitado a su autor, a don Esteban Bastida Martín. Alinear. ¿Qué es alinear? Alinear es romper cualquier vínculo afectivo de un menor con su progenitor, sin motivo alguno, simplemente por el hecho de hacer daño y para destruir cualquier relación de ese progenitor de ese menor con su progenitor y con todo su entorno afectivo. Alinear a un menor es un tipo de violencia infantil y por lo tanto tiene un nombre, se llama maltrato infantil. Separar, aislar a un menor de su progenitor, ya sea padre o madre, sin motivo alguno, insisto, sin motivo alguno, es destrozar lo que antes de un divorcio era una relación sana, afectiva, basada en el respeto, en el cariño, en el amor de ese menor con su progenitor. Esto en cuanto a los menores, pero en los procesos de divorcio hay otras víctimas que son silenciadas y que son víctimas de una violencia institucional que esta misma mañana se ha vuelto a ejercer desde todos los juzgados de violencia de género y desde todos los juzgados de familia. Cuando un padre es alineado, rompe completamente la relación con su hijo y entra en una espiral de desesperación, en un tsunami judicial que no tiene fin, y solamente aquella persona que haya estado o haya sufrido con alguien que haya estado en esta situación sabe de lo que estamos hablando. Por eso sé que tenemos un largo camino por delante, pero me gustaría que a partir de hoy este libro, este manual, sirviera como manual de estilo para todos aquellos operadores jurídicos que están involucrados en los procesos de guardia y custodia, es decir, fiscales, jueces, equipos psicosociales y, por supuesto, los despachos de abogado. Seguir silenciando una realidad como la que está ocurriendo no es bueno para los niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos no tienen tiempo. El tiempo para ellos se acaba, y destruir ese lazo afectivo con sus progenitores tiene consecuencias devastadoras para el adulto de mañana. Hoy vamos a hablar de maltrato infantil, vamos a hablar de violencia institucional que, como he dicho antes, se ejerce a diario desde las instituciones que se supone que van a proteger a los menores, y vamos a hablar de SAP, del síndrome de alienación parental. Para ello yo no estoy sola en esta sala. En este acto estoy acompañada por varios profesionales, por voces reconocidas y autorizadas. Doña Mercedes Rodríguez Alfajemés, que es psiquiatra infantil, muy buenas tardes. Don Luis Bertelli, abogado. Don José Manuel Aguilar Cuenca. Y doña Giovanna Carril, que es abogada y que la tendremos vía streaming. Muchísimas gracias a todos y gracias por acompañarnos en esta tarde, que esperemos que se marque, como he dicho antes, un antes y un después en los procesos de custodia. A continuación vamos a ver un vídeo para contextualizar de lo que estamos hablando. Una sociedad dócil. Un discurso basado en la manipulación.
una realidad que se pretende ocultar. El síndrome de alienación parental, a la vanguardia frente al negacionismo del SAP. Esta obra es el tratado más especializado y completo disponible sobre la materia, abordando sus vertientes jurídica, psicológica, sociológica y política. El autor, Esteban Bastida Martín, es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y socio fundador de Bastida Abogados. Dirige desde hace más de 20 años asuntos judiciales de derecho de familia y derecho penal relacionado con el derecho de familia, siendo un referente nacional en casos de alienación parental, violencia doméstica, denuncias falsas de violencia de género, sustracción de menores, violación de derechos humanos, así como errores y abusos judiciales. La obra se compone de 3 volúmenes. Volumen 1. Demuestra con argumentos y razonamientos irrefutables que el síndrome de alienación parental es un criterio estudiado y reconocido por la comunidad científica. Un criterio jurídico reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alienar a un hijo para que rechace u odie a un progenitor es constitutivo de un delito grave de maltrato psicológico infantil. El proceso de alienación y su culminación también es una forma de violencia psicológica frente al progenitor rechazado u odiado por su hijo. La obra zanja las polémicas sobre la inexistencia del síndrome de alienación parental y las denuncias falsas de violencia de género. El autor desenmaraña y desenmascara las falacias que vierten los ideólogos de género, negacionistas fanatizados del SAP. Esteban Bastida reivindica que los ciudadanos deben reclamar incesantemente la independencia del Poder Judicial para frenar la injerencia intolerable de los políticos, jueces, fiscales y asociaciones feministas radicales en el ámbito clínico, exclusivo de los psiquiatras y psicólogos, únicos estos con autoridad científica para diagnosticar y tratar terapéuticamente a un menor víctima de alienación parental. Volumen 2. La ideología de género versus la justicia. El volumen 2 muestra cómo influye la ideología de género en la justicia, en la sociedad y en la educación. Enseña cómo los abogados deben actuar en los tribunales frente al negacionismo del SAP. En este volumen encontramos casos reales del SAP, denuncias falsas de violencia de género y abusos sexuales a menores, así como jurisprudencia nacional e internacional sobre este síndrome. Volumen 3. Formularios prácticos. El volumen 3 se compone de formularios prácticos en materia de SAP, que sirven de guía y ayuda a los abogados con el fin de que ejerzan correctamente el derecho de defensa de los justiciables en todas las instancias judiciales españolas, así como en las internacionales. Pero, ¿qué es el SAP? Es un maltrato psicológico que lo puede ejercer tanto un padre o una madre frente a sus hijos para hacerles creer lo perverso que es el otro padre, con el fin de que el hijo rechace u odie a un padre o a una madre y romper el vínculo parental. ¿Cómo sucede? Aislamiento, control, incertidumbre, repetición del mensaje y manipulación emocional son las perversas técnicas de manipulación que los alienadores utilizan para lavar el cerebro de sus hijos y cambiar así sus creencias y sentimientos hacia el padre o madre que en un momento fueron amados. El alienador aísla al menor de su entorno diciéndole que el otro progenitor es malo, que no le quiere y que no se preocupa por él. Las creencias del hijo sobre el padre amado son las de siempre, pero no hay nadie que se las reafirme. El menor responde automáticamente sin pararse a pensar. Se le repite varias veces para romper con su resistencia y conseguir que se familiarice de nuevo con el mensaje. La ideología de género pretende acomodar la realidad a sus ideas. La falta de pensamiento crítico hace que se repita por una gran mayoría de personas el mismo discurso falso que esta ideología de género ha logrado insertar en las mentes de la masa. El SAP no existe. Es una ciencia basura. Es un invento neomachista para maltratar a las mujeres y encubrir el incesto. La realidad es que el SAP no tiene nada que ver con la violencia machista. El autor insta a los poderes públicos a la protección real de los menores víctimas de alienación parental, dejando patente la necesidad imperiosa de una judicatura libre, imparcial
e independiente en asuntos de SAP. Un libro fundamental para los justiciables, que ven cómo la justicia no hace nada por ayudar a sus hijos alienados. Para aquellos magistrados, fiscales, abogados, psiquiatras, pediatras y psicólogos que se encuentran con estas situaciones en el ejercicio de su profesión. También para las personas sensibilizadas contra cualquier forma de maltrato al que puede ser sometido un menor y sensibilizadas con los varones denunciados falsamente por violencia de género. Descubre el síndrome de alienación parental, a la vanguardia frente al negacionismo del SAP. Una obra que ofrece todas las respuestas y soluciones para combatir eficazmente este drama humano al que se enfrentan los menores, padres, madres, rechazados u odiados por sus propios hijos, y que es ocultado por las instituciones españolas. Una obra creada para lograr la justicia que la Constitución española nos garantiza. Que la justicia española nos garantiza. Así es, bueno, pues para abrir este acto va a tomar la palabra don Luis Bertelli, abogado, muy buenas tardes, un referente en asuntos relacionados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es autor, además, de varios libros como El Plan Judicial, Jueces a Juicio o Colección de Derechos Fundamentales, Recusación del Juez falto de imparcialidad. En definitiva, el abogado que jamás se resigna ante una injusticia. Adelante. Buenas tardes. Cuando nos encontramos con libros o tratados como el del compañero Esteban Bastida Martín, que prueban de forma indubitada la quiebra de derechos fundamentales sin llegar a ser las víctimas jamás restablecidas en sus derechos, es inevitable hacerse la siguiente pregunta. ¿Puede ser posible que esto esté pasando en un Estado constitucionalista como el nuestro? La respuesta, ya la adelanto, es que sí. Desgraciadamente esto viene aconteciendo porque no tenemos una constitución real y efectiva. Los juristas que podamos estar aquí presentes nos limitamos solo a definir la Constitución conforme a la descripción que nos ha sido dada en las facultades o en los textos legales. Es la ley fundamental sobre la que se organiza todo el derecho de una nación. Pero no nos paramos a analizar realmente qué significa esto. Porque si la llamamos ley fundamental, norma suprema, ley de leyes, esto quiere decir que todas las demás leyes han de acatar lo que en ella se dice, han de estar subordinadas a la misma, han de respetar los derechos y libertades consagrados en ella, sin que puedan jamás contradecirla. ¿Y es esto así realmente? Esteban muestra que se vienen dictando leyes que no se adecuan, que no acatan el contenido de nuestra Carta Magna. Y esto se hace sin importar lo que aumenta sobremanera el drama, que entre los damnificados se encuentren niños cuya protección constitucional aparece garantizada en el artículo 39.4 de la Constitución, que hace suyos todos los acuerdos internacionales que velan por la integridad física y psíquica de los menores. Y hay lamentablemente muchos más supuestos que acreditan que esta ley principal, nuestra ley de leyes, decimos, no se acata. Los abogados vemos constantemente
cómo son conculcados los derechos fundamentales de nuestros defendidos a un juez imparcial, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a esa tutela judicial efectiva que el 24.1 de la Constitución garantiza. También comprobamos que nuestros jueces siguen sin ser responsables ni independientes, como el artículo 117.1 de la Constitución garantiza. Controlan a toda la nación, pero nadie, salvo ellos mismos, fiscalizan sus acciones. Esto sería como si en el instituto, en la escuela, en la facultad, los estudiantes nos hubiéramos corregido unos a otros los exámenes. Supongo que habría pocos suspensos. Los periodistas también están arriesgando su patrimonio por ejercer el constitucional derecho a informar libremente que les garantiza el artículo 20.1d de la Constitución. Los poderes públicos no promueven como deben, así se lo exige el artículo 35, el trabajo, siendo nuestro país o el índice de paro que tenemos en él el más alto de los 27 países que componen actualmente la Comunidad Europea, superando el paro juvenil más del 30%. Tampoco se preocupan los poderes públicos de la cultura, según exige el artículo 44 de la Constitución. Al contrario, cada vez se lee y se estudia menos. Se suprimió la filosofía, porque cuanto más filosofía leemos, más nos acercamos al desengaño. Ahora se recorta la cronología en la historia. España comenzó hace un par de décadas. Después se dificulta en muchas comunidades el aprendizaje, la enseñanza del español. Se facilita el pase de curso con asignaturas pendientes. Como bien indica Esteban Bastida en su obra, nos quieren ignorantes, porque así pueden engañarnos más fácilmente. También comprobamos que algunas cosas que dice el texto constitucional no se corresponden con las exigencias de la democracia que queríamos los españoles. Esa democracia en la que nada es incontrolable ni nadie irresponsable. Sin embargo, hay un artículo en la Constitución, el 56.3, proclamando que el rey es inviolable, que no tiene responsabilidad. Razón esta por la que escuchamos en los discursos navideños al rey emérito decir una cosa: todos somos iguales ante la ley, pero se dedicara a demostrar durante su mandato que no era verdad lo que afirmaba. Y como sucediera con el privilegio de la inmortalidad de los faraones en Egipto, que fue extendiéndose entre sus más allegados, este beneficio de la impunidad del monarca ha sido reclamado también por políticos y jueces, lo que nos ha llevado a vivir en España la peor corrupción institucional que imaginarse uno podía. Las constituciones no son un fenómeno actual, han existido desde hace mucho tiempo. Ferdinand Lassalle decía a mitad del siglo XIX que una constitución es lo que quieren que sean los factores reales de poder dominantes en un país en un momento determinado. Por ejemplo, en la Edad Media, donde la mayoría de la población se dedicaba a cultivar la tierra que pertenecía a la nobleza, se creaba con ellos unos vínculos de vasallaje, de siervos, de colonos, y eran entre los cultivadores y los nobles, los dueños de la tierra. El rey en esa época no tenía un gran poder, más que el que le brindaban por agrado, no a la fuerza, estos nobles. Por lo que la constitución imperante en esa época, lógicamente, era una constitución feudal, que favorecía a la nobleza al ser la fuerza efectiva reinante, dominante en esa época. Cuando la industria y el comercio empezaron a florecer
y con ello el incremento de una población urbana que no dependía ya de la nobleza, sino que incluso tenía intereses opuestos a ella, se alteraron los factores de poder. Entonces salió fortalecida la corona, que vio apoyada con armas y con dinero y con hombres de esta burguesía en auge, y pudiendo así crear un ejército muy superior al de cualquier noble. Entonces se pasó de esa constitución feudal a otra cuyo centro era la monarquía absoluta. Y así se pronunciaban los reyes en aquella época, como Federico Guillermo I, diciendo: ya establiré la soberanité como un rocher de bronce, o sea, afirmaré la soberanía como una roca de bronce. Eso hizo que se acabaran con la exención de fueros y se obligara a los nobles a pagar impuestos. Pero claro, esa burguesía siguió creciendo y floreciendo más y más, y aunque los monarcas siguieron reinando bajo un estado absoluto, las constituciones que se fueron dictando obedecían a los intereses de este nuevo poder, que era real y efectivo, que lo sostenía. Aquí en España, tras la muerte del dictador y llegada la transición, no se adoptaron las medidas que resultaban obligadas para impedir la irrupción de otros factores reales de poder distintos a los pretendidos por el pueblo. Se planteó exclusivamente la necesidad de hacer una constitución, pero lejos de corresponderse esta con la conciencia colectiva, con las expectativas de libertades, igualdad y derechos que el pueblo volcado en la calle exigía y pedía cada día, se instauró una constitución que favorecía a otros intereses muy diferentes y que merecen un nombre muy distinto: el pseudo-constitucionalismo. Por lo que se perpetuó ese absolutismo que venía reinando, arropado con vestimentas democráticas. Y como bien explicara Lasalle, el padre del socialismo alemán, cuando los gobiernos, aun siendo absolutistas, saben rodearse de una apariencia constitucional, están en una situación ventajosísima, porque la clase predominante en la sociedad se adormece y queda tranquila, arrullada por la aparente adecuación que cree felizmente conseguida entre la forma de gobierno y la voluntad del país. Lo que se trataba de lograr, aquello por lo que había que luchar, se cree ya conseguido, y este espejismo aplaca los ánimos, paraliza y embota las mentes y lleva la tranquilidad o la indiferencia a las masas del pueblo, que seguimos creyendo, como puede leerse en la obra de Esteban Bastida, en el volumen 1, página 117, que la sociedad española se ha dotado de una democracia en la que todos gozamos de derechos, que es justo lo que decimos los demás abogados cuando argumentamos por qué no pueden vulnerarse los derechos de nuestros defendidos que se están vulnerando. El pseudoconstitucionalismo consiste, pues, en que el gobierno proclame lo que no es. Consiste en hacer pasar por constitucional y democrático a un Estado que es en realidad un Estado absoluto. Consiste en el engaño y la mentira, valiéndose de una constitución escrita que no es la constitución real y efectiva que la sociedad demandaba. El fervor de la transición resultó, por tanto, estéril, y las consecuencias de redactarse una constitución tan distinta a la deseada fueron, por un lado, que no se consiguió que la soberanía de la nación residiera en el pueblo, la ostente el pueblo, como dice el artículo 1 de la Constitución en su punto 2. Pero nos las han usurpado los distintos gobiernos que vienen actuando en España. Y segundo,
que los jueces debieron estar al servicio de la ciudadanía y no al revés, controlando un jurado popular sus acciones desviadas. Por lo que, al saber estos que podrían ser castigados, hubiéramos conseguido que fuesen independientes e imparciales. De haberse hecho así, la Constitución escrita que se hubiera redactado no serían unas simples hojas de papel sin contenido práctico alguno, y no estaríamos contemplando el sufrimiento y frustración de millones de españoles que han visto cercenados sus derechos fundamentales, esos que nuestra Constitución inoperante les garantiza. Y de ahí que la defiendan a diario con ardor los que más saben de su inutilidad. Ante esta aceptación general de que la Constitución nos protege de los abusos de poder, la campaña de oposición a quienes mantienen que esto no es cierto ha quedado encomendada únicamente a esos ciudadanos tildados de polémicos o locos que existen en el seno de todas las sociedades y en las que a partir de ahora habrá que incluir a Esteban Bastida Martín. Por eso destacamos el valor del autor de este tratado sobre el Sah, al que de preguntársele si es propio de un abogado arriesgar su carrera al escribirlo, seguro diría convencido que la profesión que tenemos no permite otra opción. Comenté con él en distintas ocasiones el problema que asumía, pero el sentimiento del deber le empujaba a seguir, por lo que salía reforzada su decisión de publicar esta obra, tras pensar, sentir y sufrir al hacer suyo el daño infligido a sus clientes, sin que ya tuviera dudas al final de la obra de lo que realmente está pasando. Y por eso podemos leer en el volumen segundo, en la página 180, mientras que en una dictadura lo legítimo es rebelarse contra las injusticias y el pensamiento único impuesto, en la democracia formal a ese pensamiento único se le reviste de legitimidad democrática para ser impuesto, lo cual representa una perversión aún más frustrante y dolorosa. Así es, totalmente de acuerdo. Y aunque el misionero Aguirre, obispo de Bangasú, galardonado con el Premio Derechos Humanos de la Abogacía 2014, señalara que cuando no funciona la justicia hay que acudir al perdón para que la vida no sea más dura de lo que ya es, habría que recordarle que a esta gente que describe Esteban Bastida en su tratado y a la que le han hecho creer que vive en un estado constitucionalista, pero viene pagando las consecuencias de que ello no es verdad, viendo conculcados sus derechos primarios por el capricho o cobardía de unos jueces y políticos, cuesta mucho a esta gente, consolarla hablándole de resignación, amor y perdón. De haberse correspondido la Constitución escrita que tenemos con los factores reales de poder que significaba esa aplastante mayoría en la transición, ya se cuidarían muy mucho de faltarle al respeto quienes hoy se burlan de ella. Ningún independentista se atrevería a despreciarla y todos los políticos y jueces la estarían acatando si no querían buscarse problemas. No hubiera hecho falta siquiera poner prólogo alguno a la gran obra de Esteban, porque no habría resultado necesario escribirla, ya que cuanto en ella se denuncia no estaría pasando. Felicidades, compañero, porque capacidades, valentías y dignidades como la suya hacen falta en un país donde pocos, muy pocos, se atreven a enfrentarse al poder. Como dijera Auden, el brigadista que vino a conducir ambulancias en la guerra civil, ante un pueblo en estado de inconsciencia, ¿quién puede llegar a un sordo?
¿quién puede hablar por un mudo? Solo nos queda a las personas que tenemos claro lo que tenemos que decir, alzar nuestra voz para desbaratar tanta mentira. Gracias, Esteban, por la irrefutable verdad que contiene este tratado sobre el síndrome de alienación parental. Muchas gracias, José. Ahora le vamos a dar el turno de palabra a doña Mercedes Rodrigo Alfajeme, psiquiatra infantil perteneciente al Hospital Universitario 12 de Octubre desde 1981 y además es perito psiquiatra del Colegio de Médicos de Madrid. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación a escribir el prólogo de este buen tratado que me ha enseñado muchas cosas. Yo voy a dar un esquema pequeño de cómo se instaura el síndrome de alienación parental. Hacen falta unos requisitos. Los padres, primeramente una familia que tenga unas buenas relaciones, una buena vinculación, que pueden tener más de un hijo y se divorcian. Y a partir del divorcio surge una serie de problemas con los hijos, en el cual un progenitor, que es casi siempre el que tiene la custodia, se pone en contra profundamente del otro progenitor. ¿Y cómo se lleva esta actividad contraria contra la pareja que previamente se habrían querido, habrían sido una familia correcta y buena? Porque esto es muy importante tener presente, que en estas familias no ha habido un maltrato. El progenitor al cual se le achaca esa maldad, de lo cual el niño va a terminar odiando, es un progenitor que se ha portado correctamente, que ha tenido unas relaciones y una vinculación buena con los hijos. O sea, eso es fundamental, porque estamos hablando de que el síndrome de alienación es un maltrato psicológico, el concepto del síndrome, pero previamente esta familia ha tenido una vinculación correcta. Eso es básico para poder hacer el diagnóstico. Decimos que el progenitor, que casi siempre es el que tiene la custodia, el que va a estar más próximo al niño, va a ir desarrollando una serie de conceptos en contra del progenitor diana o que se le va a alienar. ¿Qué es lo que se hace? Pues malmeter al niño diciendo que este progenitor es malo, se le denigra, es malo de muchísimas formas, porque se porta mal con el otro progenitor, porque no da dinero, porque no es limpio. Esto lo va desarrollando poquito a poco, lentamente, y no solo se lo dice al niño, se lo dice a los médicos, se lo dice a los profesores, se lo dice al juez, porque otro pilar fundamental, además de denigrar al padre del cual se le va a poner en contra, ese hijo en contra del padre, es que se le vea lo menos posible. Otro de los pilares de la alienación, que haya poco contacto entre el padre y el hijo. Esto lo hacen con muchísimas tretas y estrategias: poner el horario del médico cuando son las visitas, ir de excursión, una excursión que es buenísima para el niño el día que tiene que salir con el padre, o poner al dentista. O sea que hay una serie de estrategias perfectamente organizadas por el progenitor alienador que las va a poner en práctica y que va a hacer que ese vínculo vaya siendo cada vez más laxo, menos frecuentado por el otro padre. Y finalmente, entre medias, se utiliza a los jueces. Se dicen cosas que pueden ser más o menos verdades, se puede llegar hasta mentiras gravísimas, como acusar
de abusos sexuales al niño por parte del progenitor que se le está alienando, y rápidamente se deja de tener visitas de ese niño con el padre. En mi experiencia he tenido casos en que se ha hecho esta denuncia y que ha sido falsa. Entonces vemos que hay una denigración del padre, un evitar que haya un contacto y un tiempo que eso va... esto no se instaura en una semana ni en un mes, se tardan años. Otro de los aspectos fundamentales es que se da en un periodo de edad en el cual los niños son sugestionables. Se dice que hay un reloj emocional, que es en la edad escolar, a partir de los 4 o 5 años hasta la adolescencia temprana. No hay una alienación que comienza a los 19, a los 20 años. O sea, ¿por qué es esto? Pues porque los niños tienen que ser moldeables por esa figura importante para él, que es casi siempre con el que convive, con el que tiene la custodia. ¿Por qué hace eso esta persona con la que convive el niño? ¿Por qué le va a poner en contra del otro padre? Pues muchas veces no se sabe, son personas que engañan mucho, no se dejan explorar, a pesar de que puedes tener técnicas psicológicas que te ayuden, pero hay unos rasgos de personalidad a veces en el cual hay una manera de ser que no aceptan la frustración, que necesitan ser ellas las más importantes. A veces hay fines económicos, que hay chantajes que se hacen a través de: si obtengo esto hay visitas, si no lo obtengo este niño no va con el padre. O sea que a veces hay objetivos materiales que lograr por estas personalidades que decimos que son especiales. No hay patología psiquiátrica, ¿me estoy pasando? No hay patología psiquiátrica en estas personas, son perfectamente normales, la mayoría, o tienen un índice de patología psiquiátrica como el de la población normal. O sea, lo que quiero decir es que no es achacable a que sean personas anormales, son personas con unas determinadas características de personalidad. ¿Qué es lo que le pasa al niño? El niño termina convencido de que ese padre o esa madre es algo tremendo, que es mejor no estar con él, aparte que cada vez es más fácil no estar con él, porque eso se le facilita. Y el niño va creando un odio hacia esa persona, de manera que llega un momento que el propio hijo no le tiene que decir la madre: no vaya, dile tal cosa y tú no te incorporas, sino que ya el propio niño inventa o dice cosas en contra del padre, le llegan incluso a veces a maltratar, incluso a pegar, a insultar, porque verdaderamente ha desarrollado un odio contra ese padre, que ha sido un niño que ha sido querido por él previamente, que se ha entendido perfectamente con él, en el cual, cuando haces las exploraciones de estas familias, puedes ver como por vídeos, por fotografías, por escritos, como niños que estaban vinculadísimos con esa padre o madre, cuando tú les ves pasados 4, 5, 6 años, están absolutamente separados, odiando a ese progenitor. Entonces, en ese momento es cuando se dice que el niño está alienado, o que se le ha hecho un lavado de cerebro, o que está programado, que es otro de los términos que se emplean. Ya llegan los 8 minutos. Bueno, pero es muy interesante lo que estás comentando, es muy interesante. Bueno, entonces, un poquito más, que además de estas consecuencias de romper el vínculo con un progenitor, que es fundamental para el desarrollo de la personalidad del niño, que ha sido un padre al cual ha querido y que sin él saber muy bien, porque cuando tú preguntas a los niños: ¿por qué no quieres ir con tu padre? Porque me da miedo. ¿Pero por qué? Y dicen cosas absurdas.
la manera de expresar muchas veces utilizando palabras que ha oído de los adultos, adultomorfas, pero algunas veces cosas bobas, porque se pone al ordenador, porque nos lleva de fin de semana y no nos dice que es sorpresa, sorpresa, y no nos dice dónde vamos. ¿A usted eso le parece que es normal? Eso a mí me da miedo, ¿eh? Niños que te dicen esas explicaciones y son niños perfectamente inteligentes, lógicos en otras cosas, pero en la manera de explicar por qué odian, por qué no van con su padre o con su madre, dan explicaciones absurdas, que es muy característico, por otra parte, esta forma de expresarse contra ellos. Digo que además de esa pérdida de vinculación con lo importante que es para el desarrollo de la personalidad del niño en el medio y largo plazo, entre medias el niño está sometido a una presión tan grande con la figura con la que convive, con el custodio, que tiene que hacer lo que le dice y lo que le induce, porque así se asegura su cariño. Y luego con el otro también se tiene que portar como sabe que tiene que expresarle miedo y rechazo, porque sabe que eso es lo que se le exige. O sea que el niño vive en un continuo miedo, en perder la protección del que está custodiándole y en manifestar a ese que antes ha querido, pero que cada vez va queriendo menos hasta que le consigue odiar, con lo cual el niño tiene unas patologías en el primer tiempo y en medio plazo de ansiedad, desarrollan también depresión por esta situación de tensión tan tremenda que están viviendo, y de esta manera que les exige responder la familia. Con lo cual, en esta primera parte, los niños les llevan al médico, les llevan al psiquiatra, les llevan al psicólogo, casi siempre le lleva a la custodia, a la persona que le lleva a la custodia, y suele no tener al padre o a la madre, que es el alienado, el diana, no le pide a qué psiquiatra le llevamos los dos, no. Le suele llevar solo uno, con lo cual también la información que dan a los profesionales es mala y es mentirosa. Bueno, cuando es que corto, bueno, pues entonces vemos que hay posibilidad de patología psiquiátrica añadida en el medio plazo, y luego posteriormente trastornos con frecuencia, trastornos depresivos que se consolidan, trastornos de la conducta alimentaria, tentativas de suicidio, pues mal rendimiento escolar y otras dificultades en la relación. O sea que el panorama del niño desde el punto de vista de desarrollo psicológico pues es muy sombrío. Y bueno, a lo mejor he dicho muchas cosas así juntas, pero es también para llamar la atención de lo grave desde el punto de vista médico que es estas circunstancias, esta manera de maltrato infantil. Facilitarnos ese decálogo de actuación por parte de los padres alineadores, y sobre todo por explicarnos cuál es la ganancia que hay detrás de esos padres y madres que se empeñan en separar a los hijos de los padres. Es muy interesante una intervención. Y ahora ha llegado el paso, le vamos a dar la palabra a don José Manuel Aguilar Cuenca, que no ha parado de asentir durante toda la intervención de doña Mercedes. Él es psicólogo sanitario forense, profesor universitario de Psicología Legal y Forense en la Universidad Loyola de Andalucía y autor de multitud de artículos en revistas especializadas, y además es el primer autor en lengua española en publicar un libro sobre el síndrome de alienación parental en el año 2004 y posteriormente en el año 2005 sobre custodia compartida. Libros que, por cierto, han sido traducidos a varios idiomas. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Me encanta que de vez en cuando en este caldo caliente en el que se ha convertido la intelectualidad de mi país me inviten a un acto alborotador revolucionario por el concepto alborotador,
Porque en mi país lo obvio se ha convertido en algo revolucionario, y así estamos. Y sobre todo partiendo del hecho de que ya no solo, al parecer, tenemos un perfil revolucionario, gente que es tertuliano de la COPE, como en mi caso, y profesor en una escuela, en una universidad jesuita. Hay que ver cómo está este país, está irreconocible. A priori no somos un perfil muy revolucionario, pero al parecer al final sí lo somos. Conozco a Esteban desde hace más años de los que ambos queremos reconocer. Y el primer asunto, yo le busqué por un asunto, que hablaron de él, un otro colega, y tenía un asunto en el cual, bueno, pues un padre había sido denunciado por abusos sexuales, y era un asunto de alienación parental, claramente. Yo primero analizo si ese asunto de abusos sexuales, qué calidad tiene, y veo, y considero, y lo tomo, si no, lo dejo, lo abandono. No me interesa defenderlo, y le pedí que me ayudara. Conseguimos, no recuerdo si fue la resolución, el archivo del asunto, tampoco me importa mucho, y la señora, en este caso era una señora, podía ser perfectamente un señor, lo que hizo fue, cuando vio que no conseguía de manera torticera a través de los tribunales la interferencia de la relación del padre con la hija, que hasta ese momento había sido muy buena, recordarás, bueno, pues desapareció. Desapareció, una niña con 12 años, efectivamente, desapareció. Se fue a otro país y, bueno, pues nuestra eficiente policía, que ahora mismo pues, os tiene muy entretenidos aquí en Madrid, yo vengo de fuera, pues no la encontraba por ningún lado. Creo que fue el propio padre que al final la encontró. La Interpol no podía, pero el padre sí pudo. No, hay padres muy habilidosos. Y entonces lo que hizo la policía fue llamar a la madre y decirle: mire, hoy es lunes. Si usted no trae a la niña de aquí al viernes a las 12, vamos a ir a su casa. Dejamos de tener noticias algunas. Aquella madre desapareció, como podrán ustedes imaginar. Desapareció durante prácticamente una década, más de una década, hasta el año pasado. El año pasado, en el que esa niña, no fue la niña, fue un señor, llamó a su padre pidiéndole dinero. Barruntamos, y seguramente porque somos muy maliciosos, que la niña está metida en temas de drogas y prostitución. Esa es la historia que nos unió. Luego han venido muchas. De lo que habla este libro es un asunto que es tan duro que en el idioma español no tiene palabra. Tenemos la palabra viudo, es un adjetivo, que podemos usar cuando un cónyuge pierde a su pareja. Tenemos la palabra huérfano, cuando es el hijo el que pierde al padre. No tenemos una palabra para describir cuando es un progenitor, un papá o una mamá pierde un hijo. En el verano del 2017 le propuse a la RAE una palabra: huérfino, vacío de hijo. Y bueno, ha tenido cierto recorrido. De hecho, la RAE lo ha recogido como propuesta. Lo pueden ustedes encontrar en la RAE. Así que ya tenemos una palabra. ¿Y por qué? Porque los sanitarios sabemos que el primer paso de la salud es darle un nombre a lo que te pasa. Es el primer paso para que el paciente, el sujeto que padece, empiece a sanar. Vivimos en este caldo caliente, como decía antes, en donde los más ignorantes, pero los más reaccionarios a su vez, los más creativos, pero más sectarios, pues lo están copando todo. Copan mi colegio profesional, copan tribunales, últimamente copan empresas de éxito como Indra para también controlarla, porque da datos, o Instituto Nacional de Estadística, para que se pueda manipular. En un afán para que el mundo se ajuste, cual lecho de Procusto, a sus prejuicios y a su ideología. En este afán, pues por supuesto mandan, como manda la tradición, cerrar todo aquello que sobresale del lecho. Y una de las cosas y uno de los conceptos que sobresale, pues es este. Vivimos en comunidad. Las comunidades se pueden organizar de muy diversas maneras, a nivel nacional, a nivel supranacional, y todas tienen en la conducta, que es de lo único que yo sé hablar, de conducta humana, las mismas características, el mismo funcionamiento. Cuando tú no afrontas un problema, te termina estallando en la cara. Esto es una máxima. Y cuando tienes una organización comunitaria, vamos a decir la Unión Europea,
y obvias que hay en países que se están saltando las leyes o las usan en su provecho, pues al final te encuentras con un serio problema. Dentro de ese pensamiento buenista, Alicia, que se ha instalado en el mundo occidental, te estaría el problema de que ha invadido el vecino. En las familias, que es otro tipo de comunidad, formada por menos gente, pero otro tipo de comunidad, pasa exactamente lo mismo. Que cuando tenemos un problema y no lo atajamos, pues va creciendo. Se va generando un gigantesco problema con una serie de consecuencias extraordinarias. Mi queridísima y admirada colega ha glosado algunas de ellas. Hemos visto en tribunales a niños convulsionar, ¿verdad? Jueces salir gritando y diciendo, ¿cómo puede ser que digan esto y cómo se comporten así estos menores? De verdad, hay con número de juzgados, podríamos decirlo. Etcétera, etcétera. Sí, es para otro topo, exactamente, eso es lo que Bueno, ¿y todo esto por qué viene? Porque el político ha dejado de ser gestor de lo común, ahora es ingeniero, que aspira a ser ingeniero. No ha llegado a ser, ni a terminar muchas veces ni magisterio, con todo mi respeto, pero quiere ser ingeniero. Ingeniero de su vida, decirle a ustedes con quién se tienen que acostar, qué tienen que hacer dentro de la cama, qué comer, qué no comer, cuáles deben ser sus hobbies, y si no siguen esos hobbies, van a ser ustedes absolutamente detestados o puede usarse como escarnio propio ajeno. En el caso de las familias, durante muchísimos años se obviaron un montón de cosas. Yo recuerdo la publicación de ese segundo libro, de la custodia compartida, un libro técnico, hablando de las ventajas de la custodia compartida, que fue todo obviado hasta que le estalló en la cara, porque el Supremo determinó en marzo del 2013 que era pues, el estándar más viable. Para mí se queda, y para mi carrera profesional, una conversación maravillosa que tuve con Seijas hace muchos años, unos meses antes de que ocurriera esto, en Bilbao, hablando de estos temas. Bueno, dimos un avance, pero desde ese momento no ha habido otro empeño por parte de los ingenieros más que de poner palos en la rueda. Y todos los conocemos, los que sean juristas ya lo saben, yo no voy a aburrir aquí. Entre otras cosas, lo mío es la conducta humana. De lo que estamos hablando finalmente es de un problema que en países tan lejanos como el Reino Unido o Irlanda es un problema considerado de salud pública. En serio. A nivel del tabaquismo y el alcoholismo. Lo dice la ministra de Salud irlandesa, lo dice el ministro de Salud británico. Estamos hablando de un asunto en el que mes sí, mes también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronuncia y lo usa con toda tranquilidad. Al final no vamos a ser tan revolucionarios, ¿no? Hemos llegado al momento de obviar, de la imposibilidad de negar lo obvio. El año pasado, gracias a los famosillos y famosetes, se hizo tan popular este concepto, con las rocillitos y demás gaitas, que el gobierno tuvo que coger otro concepto para decir, me queda un minuto, para decir que sí, que esto sí existe, pero solo si los hombres lo hacen contra las mujeres. Violencia vicaria. Es decir, se tiene cáncer, pero solo en los heteros de 30 a 35. No me jodas. Sería un símil sanitario. ¿Vale? Claro, es curioso, porque además de todo esto, es un concepto que ustedes buscan. Soy profesor universitario, ¿qué le vamos a hacer? Buscan bibliografía y no encuentran nada. De hecho, este es un concepto popularizado por un señor argentino juzgado por pedofilia, condenado por pedofilia y que pasó en prisión una pena por pedofilia. Y lo defienden estos los partidos, lo que se llaman progresistas. Yo es que, de verdad, en serio, eso de la esquizofrenia al final me va a afectar antipsicótico. Llega a ser realmente tan absurdo. Mirar a otro lado, templar gaitas, ponerse de perfil, es lo peor. Y eso nos hace, sencillamente, conniventes, parte del problema. Ahí está la inmensa mayoría de la gente que nos rodea. Es
Enhorabuena, Esteban, por tu libro. Bienvenido al Club de los Heterodoxos, los que hemos defendido aberraciones como la separación e independencia de poderes, el afrontamiento realista de problemas de salud mental o su evaluación profesional y siempre técnica en los tribunales. Bienvenido a ser ignorado, a ser perseguido, a ser mirado con condescendencia por aquellos que portan siempre la sierra de Procusto. Solo te deseo lo que hemos disfrutado los demás: respirar libres, a sabiendas de que, bueno, la ignorancia al final termina salvándose y la obviedad cuando nos obvian hasta que a ellos les toca. Porque, como bien sabes, hemos tenido que atender a diputados, a senadores, a jueces, a fiscales, a asesores de Zapatero. ¿Qué les ha pasado esto? Todos siempre de perfil. Enhorabuena. Muchas gracias. Qué duro lo que has comentado, ¿no? Porque efectivamente esto, cuando empieza a afectar a otras personas que son nuestros legisladores, pues efectivamente a lo mejor parece que puede empezar a cambiar algo. Ha llegado ya el turno de palabra de doña Giovanna Carril. La podéis ver ahora mismo. Ella está en Galicia por motivos personales, la podemos ver vía streaming. Gracias a la técnica la tenemos aquí, y si nos llegamos a descuidar la hubiéramos visto a través del metaverso, pero bueno. Ella es fundadora del despacho Cerpius Abogado. Es un bufete especializado en la defensa de los menores y de hombres denunciados falsamente por violencia de género. Muy buenas tardes, Giovanna, gracias por acompañarnos en esta tarde. Hola a todos, tenéis que disculparme porque además yo no puedo ni oíros ni veros, con lo cual va a ser casi un monoloquio. Ante todo, disculparme por no poder estar ahí de forma presencial, cosa que me hubiera gustado y mucho. Pero he podido oíros antes a través de una llamada. Bueno, yo no voy a darle las gracias a Bastida, ni de lejos, por haberme pedido que le haga el prólogo, uno de los prólogos. No voy a darle las gracias porque me puso en una situación muy complicada. ¿Por qué? Primero porque no tenía ni la más mínima idea de por qué Bastida me llamaba a mí para escribir un prólogo de semejante obra, que además la tengo aquí. Ni sabía muy bien cómo hacerlo. De hecho, él sabe que tuvimos intercambios de mails y ni siquiera sabía si iba a estar de acuerdo en el prólogo que yo le envié, pero al final, Esteban, era el prólogo que de Giovanna Carril merecía tu libro. No sabía él cómo, porque el libro de Bastida es una joya y una putada a la vez. Yo tenía muy claro que quería recomendar su libro. Eso lo tuve claro desde que pude leer la avanzadilla que él me envió. Pero lo que también tuve claro es que, además de ser un tratado para juristas e incluso para psicólogos, que realmente el poder que tenía el libro de Bastida es que era un manual de guerra que a quien iba a ser más útil era a miles de papás y mamás que estaban viviendo situaciones difíciles con sus hijos. Y a esos papás y mamás yo tenía que advertirles de lo que pasaría cuando abriesen las páginas del libro de Bastida. Es verdad que iban a encontrar una herramienta muy útil, es cierto, pero también es verdad que se iban a encontrar con una sensación de indefensión, de frustración, de miedo. Por eso yo creí que ellos debían tener la libertad de decidir si lo leían y no, sabiendo a lo que se enfrentaban. Porque si algo tengo muy claro
es que una vez que lees este libro ya no hay marcha atrás. Yo sabía y era muy consciente que este libro iba a tambalear los principios que de forma prefabricada tenían muchos papás y mamás de lo que era el síndrome de alienación parental, de lo que era la instrumentalización de la Ley Integral de Violencia de Género. Lo tenía clarísimo. Pero claro, además de advertir, tenía que recomendar. Yo sé que este libro les va a doler y a provocar sufrimiento, pero también sé que cuando esos papás y mamás que lean estos dos manuales de guerra, estos 2 volúmenes, van a saber de forma real la situación en la que se encuentran, van a saber defenderse, porque van a entender aquello que es muy difícil entender, porque nos guste o no, es muy difícil entender que una sociedad dé la espalda al sufrimiento de cientos de miles de niños solo para sustentar los principios de la ideología de género. Eso es muy difícil de digerir. Si a mí, que estoy acostumbrada, lo veo cada día, al igual que todos los compañeros que estáis ahí, y que estamos acostumbrados y al fin y al cabo hemos adquirido las herramientas para marcar y tener un poco de distancia, ¿cómo iban a digerir estos padres ver plasmado negro sobre blanco todo este sufrimiento? Tenía que advertírselo a Bastida, porque ha sido un abogado insolente. Ha sido un abogado muy valiente también, todo hay que decirlo. ¿Qué puedo decir? Sabes que soy de muy pocas palabras. Solo sé que este libro, lo que se merece, es el reconocimiento que lamentablemente no va a tener hoy, pero sí el que va a tener dentro de unos años. Cuando la sociedad abra los ojos y entienda lo que está sucediendo y lo que muchos políticos y muchas instituciones intentan tapar para poder seguir haciendo lo que hacen, cuando la sociedad se dé cuenta de eso, cuando se enciendan las luces, Bastida, vamos a sentir una vergüenza muy profunda cuando miremos atrás y nos veamos partícipes, o bien por haber participado de forma activa unos y otros por haber callado, por haber consentido, por haber girado la cara cuando sabían perfectamente qué era lo que estaba pasando en este país. Sustentamos este silencio y la tranquilidad de mucha gente encima del dolor, del sufrimiento y de las lágrimas de muchos niños que además se ven obligados a sufrir esta situación en silencio. ¿Y por qué? Porque ¿cómo van a ayudar desde el ámbito judicial a estos niños que sufren el síndrome de alienación parental si tratarlos de forma adecuada significa reconocer aquello que no quieren reconocer? Para tratar y ayudar a estos niños desde los juzgados tendrían que reconocer la existencia del síndrome de alienación parental y me temo que no están dispuestos a hacerlo. Por eso me temo que quedan algunos años más en los que tengamos que cargar con el peso de todo ese dolor. Repito, sé que nos avergonzaremos, pero tú has cambiado tu papel en la historia de este país. No puedo decir más que lo que se merece tu libro realmente es 3, 2, 1 y luces, Bastida. Luces. Muchas gracias. Con la razón
razón tiene nuestra abogada Giovanna Carrilli, aunque ella dice que tardaréis, Bastida, en tener ese reconocimiento. Yo creo que este libro, El síndrome de alienación parental, es ya un reconocimiento para todos esos padres que están sufriendo en silencio y que se ven obligados a separarse de sus hijos. Ahora es el turno de la palabra de nuestro autor, de Esteban. Enhorabuena. Y por favor, estoy deseando escucharte. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, señoras y señores, por estar aquí. Veo muchas caras importantes, algún magistrado de alto nivel, abogados, presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia. Y bueno, quiero romper un poco porque después de tanto drama voy a decirles, si saben ustedes, que levanten la mano, cuál es la diferencia entre un abogado breve o un abogado conciso. Eso es fundamental, los jueces lo saben, ¿verdad? Miren, yo llevo casi 22 años en el ejercicio de la abogacía y me encuentro siempre en los juzgados, aviso navegantes a los abogados jóvenes, los abogados jóvenes que nos exigen rigor, rapidez. Los jueces están hartos de que demos discursos, charlas inmensas y largas. Después de que se ha llevado a cabo un proceso judicial, un pleito, después de practicarse la prueba psicológica, periciales, testificales, pues los jueces nos dan a todos, los abogados nos dicen: tiene usted el turno de palabra, trámite para conclusiones. Entonces, el abogado que es breve, ¿qué es lo primero que dice? Con la venia, señoría, voy a ser breve. Ese juez no le cree. Ha presentado una demanda de 500 folios, con 6.000 documentos, ha recurrido todos y cada uno de sus resoluciones judiciales y le dice: no, tiene usted 5 minutos para concluir. Pero el abogado se pone nervioso, empieza a tartamudear, ve al cliente, el cliente también se pone nervioso y se le caen las cosas al suelo. Y entonces dice: hombre, señoría, es que no puedo llevar a cabo en 2 minutos, en 5 minutos este tiempo. Señor letrado, le quedan 3. ¿Es verdad? Pues mentira. Es verdad. Entonces, la diferencia con el abogado conciso, y ahí se relajan los jueces. El abogado conciso, en las conclusiones, dice: con su venia, señoría, este letrado va a ser conciso. No le da 5, le da 15, sobre una causa de 3.000 folios. Es casi imposible, ¿no? Pero bueno, el abogado conciso, y eso lo digo para todos los compañeros que os iniciéis en el ejercicio de la abogacía, las causas son tremendas, los jueces están agotados, reciben multitud de casos y es normal que nos den un tiempo limitado. Por lo tanto, yo, con el rigor que nos debe caracterizar a todos aquellos abogados que hablamos en público, voy a no aburrirles y voy a prometeros 15 minutos exclusivamente, como se me concede en sala por los magistrados. Miren, solo aquel al que le han alienado a un hijo en vida y es odiado por este, sin existir justificación, sin existir maltrato, abuso o negligencia, y la justicia no ha hecho absolutamente nada por ayudar a ese hijo, les aseguro que ha sufrido el desgarrador dolor de la muerte de ese hijo sin haber muerto. Tengo padres que están aquí sentados, también tengo alguna madre que lo han vivido y que lo siguen viviendo. Miren, la gran mayoría de personas creen que tienen unas ideas y creencias tan fuertemente arraigadas que piensan que no se puede manipular el tesoro más preciado del ser humano, su mente, y en consecuencia su libertad de pensamiento. Nada más lejos de la realidad. Les aseguro que con una buena y sencilla técnica, tal y como escribo en la obra y lo desvelo, se puede conseguir cambiar unas ideas y creencias por otras totalmente distintas. En materia de SAP es muy fácil, les aseguro, muy fácil transformar la mente de los ciudadanos, la de los jueces, magistrados, fiscales, abogados y el resto de operadores jurídicos. Me refiero a los psicólogos adscritos a los juzgados de familia y a los psicólogos adscritos a los juzgados de violencia de la mujer. Y si realmente es fácil manipular a estas personas que tienen carrera, que tienen formación, es muchísimo más fácil manipular
la mente de un niño para hacerle creer lo perverso o lo perversa que es su madre. Miren, cuando escucho a los negacionistas del SAP en sus discursos, jamás a ninguno de ellos, los que sabemos de esta materia, se les escucha hablar de maltrato psicológico infantil, de maltrato emocional a un niño, de daño contra la integridad moral a un niño, de tortura emocional también para aquel padre o para aquella madre que sufre esa dinámica de alienación y que pierde a ese hijo. Como si nada de esto para estas personas tuviera que ver con el síndrome de alienación parental. El lavado de cerebro o proceso de manipulación psicológica para que un niño odie a su padre o a su madre, les aseguro que no es muy distinto al que es ejercido por los grupos sectarios, grupos terroristas y gobiernos totalitarios sobre sus adeptos. Me explico. Cuando las personas nos encontramos valorando una primera idea de lavado de cerebro, todas las personas, esa primera idea se forma, ¿verdad?, por los objetos que vemos, pero también por la información que nos llega. Y si realmente hay muchas personas a tu alrededor, que te están transmitiendo, repitiendo ese mismo mensaje y esa misma idea, y no hay nadie distinto a tu alrededor que te diga, oye, te estás equivocando, la realidad les aseguro que se convertirá en lo que esas personas te digan. Porque no existen fuentes de información alternativas que te hagan cambiar de opinión y poderte dar cuenta de que la información que te están dando está manipulada, está sesgada o es absolutamente falsa. Se ha hablado aquí de los políticos. Gran mayoría de los políticos tienen la culpa. Son una amenaza social. Sobre todo para la paz familiar y respecto, desde luego, en alienación parental, mucha culpa, hablaré de ello, son los políticos. También, por supuesto, me refiero a los medios de comunicación, aquellos medios de comunicación faltos y carentes de rigor periodístico, de investigación real. En el libro cuento casos realmente en donde es vergonzoso y es inaceptable como los medios de comunicación hablan de los discursos políticamente correctos y nunca no se oye hablar de niños alienados, de padres que se quedan huérfanos de esos niños, de madres que se quedan huérfanos de esos niños. Miren, Abraham Lincoln dijo que puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Un ejemplo de lavado de cerebro, conocemos todos que fue el lenguaje de la manipulación que se hizo nazi, el propio lenguaje de la Alemania nazi. ¿Verdad que el mensaje era corto? La raza aria es superior a todas las demás. ¿Cuál fue realmente el medio de propaganda más potente del hitlerismo? ¿Fueron realmente los discursos individuales de Hitler o de Goebbels? ¿Su agitación contra el judaísmo o el bolchevismo? Esta fue la pregunta que se hizo el filólogo y periodista judío alemán Viktor Kemplerer en su libro La lengua del Tercer Reich, para llegar a la conclusión de que esta no fue la razón. Pues las personas jugaban a las cartas y hablaban de temas superficiales, banales, mientras las radios del partido emitían esas ideas a las personas. No olvidemos que Hitler no fue elegido, no dio un golpe de Estado, sino que fue elegido por el propio pueblo alemán, eligiéndole en las urnas. El nacionalsocialismo se introdujo en las mentes de la masa a través de palabras y expresiones de uso cotidiano que terminaron por crear una determinada forma de ver la realidad, o como decían los nazis, una cosmovisión. En la España actual, la ideología política negacionista del SAP también se ha introducido en las mentes de la masa con palabras y expresiones de uso cotidiano, tal y como hemos visto en el vídeo. El SAP no existe, es una ciencia basura,
es un invento neomachista para maltratar a las mujeres no tiene valor científico. Expresiones que, al igual que en la Alemania nazi, han terminado por crear esa determinada forma de ver la realidad o esa cosmovisión a la que hacían referencia los nazis en aquella época. Miren, la prudencia en materia de síndrome de alienación parental debería ser una norma de obligado cumplimiento para todas aquellas personas que viertan opiniones sobre esta materia. ¿Por qué lo digo? Me ha costado muchísimo escribir esta obra, a pesar de que estoy muy acostumbrado a los tribunales penales, a patearme los tribunales de violencia de género, de familia. Pero cuando lo estás escribiendo realmente, tuve que hacer un parón realmente, porque es repugnante lo que verdaderamente se cuenta en el libro. ¿Por qué lo digo? Porque los negacionistas del SAP y muchas personas no saben lo que significa, no han vivido, que un hijo los odie sin justificación, y la justicia no ha hecho absolutamente nada por ayudarlos. No lo han vivido, no lo han experimentado. Tampoco han vivido ni han experimentado que un hijo les desee la muerte, se haya intentado suicidar, se haya autolesionado. Conozco muchos casos por odiar a un padre o a una madre. No lo han vivido, no lo han experimentado. Tampoco saben lo que se siente cuando un hijo, un hermano, un amigo, un tío ha sido denunciado falsamente por violencia de género o abusos sexuales, o incluso ha llegado a suicidarse. Tengo algún cliente que se ha tirado desde una 7ª planta por no soportar un proceso judicial, o se ha pegado un tiro en la cabeza. No lo han vivido, no lo han experimentado. No pueden decir lo que se siente cuando un menor va a declarar a un juzgado de la mano de su maltratador y de su maltratadora, y casi siempre sale de la mano de ese maltratador, con ese maltratador o esa maltratadora psicológica. Eso es lo que vivimos las personas que estamos dentro de los tribunales de justicia. Y sois testigos, mis amigos que están aquí, de que esto es una realidad. No lo han vivido. En relación a las denuncias falsas de violencia de género, lo digo porque los negacionistas ligan el SAP con la violencia de género, no tiene absolutamente nada que ver. Sí tengo que decir que es una falacia que se está diciendo día sí y día también por las instituciones españolas. Y quiero dejar claro que si existen denuncias falsas en todos los delitos, también existen denuncias falsas en los delitos de violencia de género. Porque el negarlos, como decir que las mujeres no son seres humanos. Los abogados que estamos especializados en esta materia trabajamos a diario con ellas, o con denuncias también instrumentales de violencia de género, para intentar conseguir ventajas en el procedimiento de divorcio. ¿Se imaginan ustedes como cuando lean la obra, en el prólogo de mi compañera Giovanna Carril, realmente una mujer de violencia machista en este país estuviese obligada a denunciar a su maltratador cogido de la mano de este? Sería un escándalo, ¿verdad? Pues les aseguro que esto sucede en los tribunales con los menores víctimas de síndrome de alienación parental. Realmente todas estas personas ignoran el significado de perder a alguien amado por alguna de estas circunstancias. Solamente lo sabrán cuando realmente las vivan en primera persona o cuando realmente las padezca algún ser al que aman. Entonces les aseguro que con independencia de credos, de ideologías políticas, abrirán los ojos, despertarán y tomarán conciencia real del principio universal que reza: trata a los demás como quieras que te traten a ti, o no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Es inaceptable e intolerable que en pleno siglo XXI se oculte por las instituciones españolas el maltrato psicológico infantil que puede ser ejercido por un padre o por una madre para que odie a su progenitor o a su progenitora. Por eso en la obra
hago un llamamiento especial al Consejo General del Poder Judicial para que desligue de manera definitiva el síndrome de alienación parental de las guías de actuación contra la violencia de género, porque no tiene absolutamente nada que ver el síndrome de alienación parental con la violencia machista. Están las antípodas. Los juristas que estáis aquí, los magistrados que estáis aquí, saben perfectamente a las guías de actuación que me refiero, las guías de actuación que ha dictado el Consejo General del Poder Judicial ya en el año 2008, del 13, del 16 y la más reciente del 25 de febrero del año 2020, en donde se desautoriza a los jueces al uso legal del SAD. Quiero detenerme brevemente en esto porque es muy importante. A mí me alertó muchísimo cuando estaba perfectamente coordinado el gobierno con los cursos de formación a los magistrados, en estas jornadas de formación por parte de la Asociación de Juezas de Mujeres Españolas, en donde se está formando a los jueces españoles, a los fiscales españoles, al resto de operadores jurídicos en el negacionismo del SAD. Esto es intolerable y es inaceptable. Y cuando digo que es inaceptable, también tienen que saber ustedes que el propio Consejo General del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 12.3, prohíbe dictar instrucciones directas o indirectas a todos aquellos magistrados de cómo tienen que aplicar la ley. Y sin embargo lo están haciendo. Conozco a muchos jueces que están presionados, lo sabemos, y que tienen miedo realmente a dictar instrucciones. Y están instando a que se desobedezca la Constitución Española, la Carta Magna, como bien ha dicho mi querido amigo Luis Bertelli, el artículo 39 de la Constitución Española, y también el artículo 10 de la Constitución Española, punto 2, el respeto a los tratados internacionales firmados por España, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por eso hago ese llamamiento. También hago un llamamiento a todos aquellos jueces y magistrados para que planteen cuestiones de inconstitucionalidad sobre la Ley 8/2021 de 4 de junio de protección a la infancia y a la adolescencia, en donde su artículo 11.3, la conocemos perfectamente, ocultan el SAD. Se está diciendo en esta ley que los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para no tomar en consideración criterios sin aval científico como el síndrome de alienación parental. Vergonzoso. Se les está diciendo a los jueces que miren para otro lado. También les digo, en el libro de las respuestas por encima de esta ley orgánica está la Constitución, que es la Carta Magna. El artículo 39 está el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el concepto jurídico de alienación parental y ha sido condenada a España por no investigar el síndrome de alienación parental. No es un freno realmente para seguir peleando en los tribunales para defender a miles de niños y de familias en estos temas, pero sí es verdad que es un freno para aquellos magistrados que se sienten presionados y sabemos las consecuencias. Veo a gente que sabe perfectamente las consecuencias de lo que sufren los jueces en esta materia. También hago un llamamiento especial en el libro, y también aquí aprovecho para decirlo, a todos los colegios de abogados de España, para que empiecen a formar realmente a partir de ahora con carácter urgente a sus colegiados en síndrome de alienación parental. No se puede estar adoctrinando, una cuestión es adoctrinar y otra cuestión es educar, es totalmente distinto. El adoctrinar a los jueces, fiscales, abogados en el negacionismo del SAD, las consecuencias son las que estamos viendo ahora mismo. Quedan indefensos estos miles de niños. También hago un llamamiento especial a todos los colegios de médicos y de psicólogos de España, para que empiecen a formar a sus colegiados también, porque este problema tiene un abordaje doble, un abordaje legal que les corresponde a los jueces y un abordaje terapéutico, como han explicado aquí los expertos, psiquiatra y psicólogo José Manuel Aguilar Cuenca, para reparar precisamente las cogniciones erróneas que han sido instaladas en la mente de ese niño que ha llegado a odiar de manera patológica o fóbica, y como ha explicado José Manuel Aguilar, hemos visto niños tirados por el suelo, que hacían quizás a lo mejor 2 años que no veían a su padre, pensando que había abusado sexualmente, o ya no abusado sexualmente, sino que había sido un padre ausente, y los jueces llevarse las manos a la cabeza. Y a ese padre cortarle el régimen, suprimir el régimen de visitas.
cuento casos reales en el libro. Pongo 5 ejemplos que son gráficos, pero les aseguro que en mis archivos podría hacer una enciclopedia completa de los casos de maltratos psicológicos a menores, que probablemente sea el 4º volumen, porque el tercero es el de formularios prácticos para ayudar a todos los colegiados, que también hago un llamamiento a ellos, que se especialicen en esta materia, que se especialicen en derecho de familia y derecho penal relacionado con el derecho de familia, sabiendo cómo se debe ejercer correctamente. Por eso facilito mis conocimientos en ese tercer libro. No se sabe cómo defender. Veo a muchos compañeros que me llaman de otros sitios, no sé, Madrid, yo actúo en toda España, porque no saben defenderlo. Dan por perdido muchas veces los casos antes de que llegue a estudiarlos. ¿Por qué? Porque tenemos metido en la cabeza de que el SAT no existe y está perdido. Entonces se quedan ahí. Es una gran pérdida, es una gran fuente para todos vosotros los abogados jóvenes que os especialicéis en esta materia. 13 minutos. Me sobran 2. Voy casi, a lo mejor me extendí un poquito más. Y en estos 2 no puedo hacer más que agradeceros los agradecimientos. Gracias, de verdad. No me esperaba tanta gente. Desde luego ha habido una respuesta muy buena, no solamente aquí, sino también en la Feria del Libro, con gente, personas que estáis interesadas en el pensamiento crítico, personas que no sois borreos y que os dicen lo que tenéis que hacer. En el prólogo, Giovanna Carril es lo que dice: hablar de este libro, difundirlo, que lo critiquen, pero no nos quedemos parados. Gracias al Colegio de Abogados de Madrid, mi colegio, en donde en este salón de actos he hecho muchísimos cursos de especialización. También le doy las gracias a los prologuistas, a Luz Bertelli, a Giovanna Carril, a José Manuel Aguilar Cuenca y por supuesto a Mercedes Rodrigo Alfajeme. Quiero hacer especial atención a cada uno de ellos. A Luis Bertelli aprendí de él hace muchísimo, somos amigos desde hace muchísimos años. Me ha asesorado, me asesora en muchísimas cosas, ¿verdad, Luis? He aprendido muchísimo, pero lo que más he aprendido de Luis ha sido una cosa: a ser independiente el abogado. No tengáis miedo a los abogados. El abogado que tiene miedo a defender los derechos fundamentales en los tribunales, les aseguro que tiene el pleito perdido. José Manuel Aguilar Cuenca, gracias también por tus conocimientos en psicología de tantos años. He estudiado muchísimos libros de psicología porque está vinculado totalmente esta materia con la psicología y con la psiquiatría, y también gracias a Mercedes Rodrigo Alfajeme, psiquiatra judicial perteneciente al Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Desde luego, si los psicólogos a partir de ahora y psiquiatras de este país empezasen a estudiar y a formarse sobre esta materia, les aseguro que cambiaría muchísimo, porque también les digo, el acudir a un equipo psicosocial no tienen formación en síndrome de alienación parental, y les digo que además siguen las guías de actuación del Consejo General del Poder Judicial. Es anecdótico encontrarse con un caso en donde un equipo psicosocial diga que un menor sufre de alienación parental. Gracias también a Joseba Astigarraga, pilar fundamental en mi trayectoria personal y profesional. Les aseguro que sin su ayuda no hubiese podido escribir esta obra, que es realmente un drama humano. Gracias a Editor, no sé en dónde se encuentra. Bueno, gracias a José Luis. Gracias al editor, por supuesto, a José Luis Pardo, por crear una nueva línea editorial, colección Alienación Parental. Una línea editorial en defensa de los derechos humanos de los menores. Gracias, por supuesto, a ti, si te veo, María Godoy. María Godoy, escritora, os recomiendo que la leáis. El segundo volumen abre ella con su primer capítulo, y además hemos tenido tardes, mañanas, noches, ha llevado a cabo la corrección de estilo y la corrección también ortotipográfica. Gracias de verdad, de todo corazón. Gracias también a Marián y a Sergio, que han sido los maquetadores de esta obra. Hay que dar gracias a todas esas personas que nos ayudan, y a mí me han ayudado muchísimo para que ustedes, cuando lean esta obra, realmente esté lo más perfectamente posible escrita. Gracias también a todos aquellos jueces y magistrados y fiscales que se reconocen
sin necesidad de ser mencionados, y que defienden de manera independiente e imparcial, asuntos de síndrome de alienación parental, no doblegándose a ninguna ideología política y respetando siempre la ley. Me refiero a la Constitución española y a los tratados internacionales ratificados por España. Y por supuesto a todos aquellos padres, muchos de ellos no están aquí presentes, otros sí estáis presentes. Gracias por haberme confiado vuestra defensa y la de vuestros hijos en los tribunales de justicia. Gracias de todo corazón a todos vosotros. Y no puedo dejar de deciros que sepáis que este libro lo he escrito en memoria de mi madre, quien desde el cielo y pensándola dormida me habla con el alba, me abraza con el viento, me besa con la lluvia y me habla en el silencio. Muchas gracias de corazón a todos ustedes. Gracias por arrojar luz, por dar visibilidad a todos esos niños y padres y madres que están siendo silenciados, que están siendo víctimas de violencia institucional que está instaurada. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación de este libro, El síndrome de alienación parental. Y voy a hacer mías tus palabras. No lo saben, porque no lo han sentido. Pero ahora ustedes van a oír el testimonio de una madre, el testimonio desgarrador de una madre, de Noelia, que no ha podido acompañarnos en esta presentación de este libro, pero que no ha querido dejar de pasar la oportunidad para hacernos partícipes a todos de su desgarradora historia. Y cuando lo oigan, ya no podrán decir que no lo sabían, porque no lo habían oído. Vamos a escucharlo, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Noelia, tengo 44 años y he sido víctima de alienación parental. Mi hijo hace 5 años dejó de venir a casa. El día 6 de enero dijo que no volvía porque tenía miedo de mí. Es muy duro. Es una emoción tan traumática que no se le encuentra explicación alguna. Es una castración que hacen al niño de sus sentimientos. Mi hijo se ha criado conmigo. Desde que nació yo he tenido la custodia. Y bueno, teníamos, la custodia era mía y su padre lo veía fines de semana y los miércoles, pero bueno, debido a varias adicciones que tenía el padre y la buena voluntad que yo le puse, pues se lo llevaba los fines de semana y los miércoles. Pero bueno, como él no me pasaba la pensión durante muchos años, esto se llevó a cabo porque la rabia incontenida y bueno, pues las personas que son así pues no tienen sentimientos, no tienen escrúpulos y bueno, pues es que todavía no le encuentro mucha lógica a lo que ha pasado. Pues eso, mi hijo con 10 añitos, el día 6 de enero me dijo que no venía más y el padre lo permitió y vamos, le castró totalmente de emociones, le castró de familia, le castró de todo. Le ha hecho una ruptura emocional y para toda su vida, que por supuesto él no reconoce. Me echa la culpa a mí de todo lo que ha pasado y a día de hoy mi hijo
empieza después de 5 años a verme una vez en semana. Para mí emocionalmente ha sido una muerte en vida. Recuerdo el primer año que mi hijo dijo que ya no venía, y para mi familia y todo, después de toda la vida y criándose conmigo y con mis padres, mis hermanos, sus primos, todavía no entiendo esa enfermedad, cómo pueden hacer a eso a un niño, que deje de querer a su familia. Y a día de hoy doy gracias a Esteban por el apoyo moral y emocional que me dio en su momento a mí y a toda mi familia. Son momentos muy muy duros cuando te enfrentas a algo así. Yo no sabía ni lo que era la alienación parental, simplemente mi hijo de un día de buenas a primeras dice que no viene, y aparte que le comió la cabeza para decir mentiras, hacer ver que yo era mala madre, bueno, multitud de injurias que han soltado los dos en mi contra para intentar quitarme la custodia, y no lo han conseguido, gracias a Dios, porque es todo mentira. Yo viví la separación de mi hijo como una muerte, como si mi hijo hubiera muerto, y gracias a Dios hoy sigo adelante por mucho apoyo emocional que tuve con Esteban, porque tengo una familia que vale oro y porque he tenido que tener un desarrollo personal muy muy grande para poder soportar la muerte emocional de tener un hijo. Quería mandar un mensaje de apoyo a todas las familias que estén viviendo esto, y si alguna quiere contactarme, os dejo mi teléfono, porque compartir esto creo que ayuda, y las personas que lo hayan pasado, hay soluciones. Muchas gracias y suerte. Quiero dar las gracias a Esteban y a todo su gabinete a la hora de defenderme en los juicios que hemos tenido de mentiras, injurias y demás sobre esta persona, porque sin su ayuda, sin su buen corazón, porque Esteban es buen letrado, pero es buena persona, y eso te llega, vamos, desde el minuto 1 que hablas con él. Y recomiendo a todo el mundo que esté pasando por algo así, que hable con él, que se informe y que busque apoyos, que son muy importantes. Gracias, darte las gracias, Esteban, de todo corazón. Para mí estaré en deuda siempre contigo, y lo que necesites, aquí me tienes. Muchísimas gracias. Ya lo sabemos, ya lo han oído, ya no se puede seguir negando esta realidad que destroza vidas. Es el turno de preguntas. Yo no sé si entre el público, qué bien, tenemos un caballero que ya quiere interactuar, fantástico. Si te presentas, por favor. Muy buenas tardes, me llamo Santiago, soy un ciudadano más. Ante todo, daros la enhorabuena porque estáis tratando un tema muy interesante. Simplemente recordaros que en el mes de enero aquí nuestra ministra de Igualdad dio una charla y sugirió que los jueces debían de aplicar la perspectiva de género en las sentencias. Y el decano del ICAM respondió diciendo que, bueno, los jueces debían de aplicar las leyes, ninguna perspectiva, ni la de género, ni la de génera, ni la de génere. Entonces, lo que pasa es que lo que sí sorprende es que Irene Montero, ministra de Igualdad, forma parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Al igual que otros 3 ministros, Igualdad, Interior, Justicia y Sanidad, más Fiscal General del Estado. Esos 5 miembros, nombrados por el presidente del Gobierno, controlan lo que se llama el Observatorio contra la Violencia de Género. Hemos visto que la perspectiva de género está en contra del SAP. Dice que no existe. Bueno, bien.
Lo que a mí me chirría es que este observatorio Ángeles Carmona forma parte de la comisión disciplinaria de los jueces. Ya en el año 2004, hace 18 años, Montserrat Comas era la presidenta del observatorio y de la comisión disciplinaria. La pregunta mía es, enhorabuena, estáis tratando un tema bestial, brutal, pero a mí me chirría que en la comisión disciplinaria de los jueces, uno de los 7 miembros sea una secretaria judicial, una mujer encantadora, Ángeles Carmona, pero preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que es una herramienta de la perspectiva de género, porque las entrevistas de Ángeles Carmona, ella se precia de aplicar la perspectiva de género. Entonces, me choca. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Esteban, ¿tú qué propones? ¿Los niños están defendidos por esa perspectiva de género? ¿Y qué se puede hacer? Vaya pregunta, ¿no? Bueno, para mí es fácil responder esta pregunta. Llevo muchos años llevando estos asuntos. Evidentemente, los niños no están defendidos con la ideología de género. Hay un gran desconocimiento en la sociedad con la diferencia entre feminismo de equidad y feminismo de género. No tiene absolutamente nada que ver el feminismo de equidad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, con la perspectiva de género que está instalada en todas las instituciones públicas, en los tribunales, en los colegios, etcétera, etcétera, y sabemos todos muy bien. ¿Cómo se va a defender a unos menores si precisamente este gobierno, el anterior, y a ver el que venga si va a hacer algo? Porque el Observatorio de Violencia depende del Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial, como he dicho antes, me costó mucho escribir esta obra, un capítulo en concreto, cuando lo lean ustedes, cuando hago la crítica, análisis y valoración a las jornadas de formación que se llevaron a cabo el 7 de febrero del 2020 por parte de la Asociación de Juezas Mujeres de España, la ANGE, con la participación del Consejo General del Poder Judicial, es decir, con el vocal precisamente del Observatorio de Violencia de Género, en donde, lo pueden ver, está en el libro, en la bibliografía, no me invento nada, se está formando a esos jueces, a esos fiscales, diciendo que el SAP es una ciencia basura, que es una forma de maltratar a las mujeres, que sirve para que los hombres cometan incesto contra sus propios hijos. Lo pueden ver. Entonces, ¿cómo van a estar defendidos estos menores si desde las instituciones públicas se están diciendo estas barbaridades? Pero si grave es eso, si había voces discrepantes antes de esta nueva ley, que hemos hablado de la ley 8/2021 de 4 de junio, en donde se desautoriza el uso legal del SAP, muchísimo más grave es que se esté formando a los jueces y a los fiscales en este negacionismo del SAP. Es decir, dejemos a los niños que tengan esos problemas psicológicos, que vivan huérfanos. Tengo niños, es lo que digo, con intentos de suicidio, deseando la muerte a sus padres. Tiene que desaparecer. El Observatorio de Violencia sobre la Mujer y el Instituto del Ministerio de Igualdad, el Instituto del Ministerio de Igualdad, se hace muchas veces la broma de da igual, ¿no? El Instituto de da igual. Para mí no es el Instituto de da igual, para mí es el Instituto de la Maldad. ¿Por qué digo que es el Instituto de la Maldad? Porque realmente el Instituto de Igualdad lo que hace es generar odio entre el hombre y la mujer. Esa es la realidad. El principio de presunción de inocencia, desde la promulgación de la Ley de Violencia de Género el 28 de diciembre del 2004, impuso el derecho de autor. Seguimos exactamente igual. Fue cuestionado, ha sido y sigue siendo cuestionado el Ministerio de Igualdad y el Observatorio contra la Violencia de la Mujer. Debe de desaparecer. Aquí mi compañero Pérez Roldán lo hace también, lo menciono, presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia, que está sentado aquí en la primera fila, que por cierto tuve el encuentro en los juzgados de violencia hace un mes y tuve la suerte de decir, Javier, tú tienes que venir aquí, tenemos que hablar más de estos temas. Por lo tanto, hay que acabar con esto. Por lo tanto, entiendo que he respondido a su pregunta en relación a que no están defendidos, sino todo lo contrario. Se están machacando
a miles y miles de niños y de familias que pierden a sus padres y a sus madres a costa del sufrimiento ajeno, a costa del sufrimiento de los niños, a costa del sufrimiento de padres y madres que son víctimas de alienación parental y víctimas de las denuncias falsas e instrumentales de violencia de género. Y lo desarrollo en el libro. No me puedo extender más en la respuesta, no sé si he contestado correctamente. Por favor, siguiente compañero. Sí, hola, buenas tardes. O sea, me llamo Fabio Briones, soy compañero, soy mercantilista y me ha gustado ese término huérfilo, ¿no? Sí, he sufrido un síndrome de alienación parental desde hace 5 años. Yo ya me toco la cicatriz, desde 5 años tengo una relación insensible, he tenido que hacer el duelo de mi hija y es durísimo, pero bueno, en la vida uno no elige sus batallas, ¿no? Yo estudié en el Colegio de Europa, al principio creía en Europa, creía en la Unión Europea, en un país como España en el que ya no puedo creer en el Poder Judicial. Está recibiendo doctrina de cómo tienen que juzgar la realidad. El Poder Legislativo legisla lo que quiere. Yo cuando le explico a mis amigos lo que pasa con el síndrome de alienación parental, les digo que Irene Montero ha decidido de repente que no existen las gaviotas. Entonces yo miro el cielo, veo una gaviota y digo, hay una gaviota, pero no existen las gaviotas. Es una realidad tangible, ¿no? Y se está negando, ¿no? Se está inventando la realidad. Yo me pasó eso hace 5 años, como decía Noelia, mi hija me dijo, no te quiero volver a ver, papá. ¿Cómo es posible que en la Unión Europea no se mueva nada para decirle a España, porque me parece que has mencionado, Esteban, que ha habido una reprimienda o una corrección a España? ¿Cómo es posible que pase esto en España y en la Unión Europea no pase nada? Somos Occidente, ¿no? Somos una democracia, un Estado de Derecho. Realmente no hay ningún movimiento para llevar esto a instancias superiores, ya que nos hemos vuelto todos locos aquí en España. Es la sensación que tengo yo, ¿eh? Muchísimas gracias de todas formas por la valentía, evidentemente, pero a mí me llega un poco tarde, que mi hija ha cumplido 18 años, pero espero, esto de verdad es una cosa que me gustaría ver que se hace justicia antes de morirme. Tengo 54 años, unos 30 años a ver si vivo y se hace justicia. Pero como Giovanna, pienso que vamos a tener que ser muy pacientes. Muchas gracias. ¿Le vas a contestar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que suceda esto? Pues simplemente porque los políticos no quieren hacer nada. Por eso he dicho en mi exposición que los políticos, la gran mayoría de políticos, son una amenaza social, son una amenaza para la paz social. Quizás hay que inundar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en demandas, porque estamos viendo que no se está dando resultados, no hay resultados en el orden jurisdiccional de todas las instancias en ámbito nacional. El Tribunal Constitucional, yo estoy viendo que es un cauce, sabemos todos cómo actúa el Tribunal Constitucional cuando hemos planteado casos reales al Tribunal Constitucional de síndrome de alienación parental, con casos clínicos en donde Mercedes Rodríguez me ha participado, con ingresos hospitalarios de una niña con riesgo alto de suicidio, ha sido inadmitido por el Tribunal Constitucional. Sabemos todos los letrados que los recursos que hacemos ante el Tribunal Constitucional, cualquier ciudadano es desestimado. Los que no lo sepan, no sirve absolutamente para nada. Te dan una resolución, una providencia, una resolución judicial tipo, en donde te dicen que no se reúnen los requisitos especiales de trascendencia constitucional, que es un saco roto, para que lo sepan ustedes. No reúnen los requisitos especiales de trascendencia constitucional, es decir, que no reúnen los requisitos especiales de trascendencia constitucional, yendo en contra de sus propias sentencias del Tribunal Constitucional del daño a la integridad moral contra un menor. Es un problema muy grave, muy serio. Entonces, inundar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de eso sería... Pero muchas veces no llegan. Tampoco la cantidad. Pero muchas veces no llegan. Muchas veces no llegan. Entonces, hay que cambiar las leyes, hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar la forma de pensar. Y esto no es una cuestión mía. Es decir, yo he querido sacar esto a la luz porque llevo muchísimos años defendiéndolo.
pero tiene que ser, es un problema de todos, es un problema que tiene que haber iniciativas también en el Parlamento, tiene que acudirse también al Consejo de Estado, tiene que defenderse ante el Tribunal Superior de Justicia de Europa, para que se sepa lo que se está haciendo en España con estos niños. No sé si algún ponente quiere añadir algo, Luis Bertelli, en relación a la pregunta que ha formulado. Son problemas derivados de la transición. La transición tuvo varios errores. Uno de ellos, retrasarla, quizás debido a que, como el rey Juan Carlos sabía, todavía había militares que estaban en contra de la instauración de la democracia. Otro fue el mal comportamiento de la policía, que hizo que se fuese atemorizando esta población con los casi 1000 muertos por ETA. El problema fundamental es que las instituciones, las empresas públicas, el Estado, autonómicas y municipales, fueron copadas por personal del mundo de la política. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, por tu respuesta. Voy a apagar el micro para que no nos acordemos. Y bueno, pues agradeceros a toda vuestra presencia. Lamentablemente este acto ya ha acabado. Sé que hay muchas personas que querían contar, muchos padres que están aquí sentados con nosotros, que querían hacernos partícipes de lo que han sufrido. Y deciros, bueno, pues que a la salida de esta sala será un buen momento para que podáis intercambiar impresiones con nuestros ponentes, con el autor de la obra, que además estará firmando unos ejemplares. Y yo me quedo con un mensaje final. Como dicen los buenos abogados, este juicio lo vamos a ganar, ¿verdad que sí?